Buenas noches, Señor les bendiga a cada uno y gracias por el tiempo que disponen en sus hogares para escuchar un poquito más acerca de la palabra de Dios. Gracias por la oportunidad que nos dan de entrar a sus hogares y tener un contacto con la presencia de Dios a través de su santa y bendita palabra. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, por todo lo que estamos aprendiendo en medio de esta situación, la cual no es fácil. Hemos visto cómo cada día la situación se torna difícil. Estamos, estamos sintiendo que la pandemia en sí pues ha traído situaciones difíciles a la sociedad y que lamentablemente pues como que se ha ido perdiendo un poquito el respeto al virus, y yo veo como que la gente ha ido soltándose y quizás algunos violando los métodos que ponen las autoridades, qué sé yo. Por otra parte, vemos las autoridades o el gobierno tratando de reactivar la economía de una u otra forma y buscando alternativas, métodos para activar los comercios. Es un poco difícil, la verdad que el gobierno tiene la tarea bastante difícil y tenemos que orar y pedirle a Dios que le ilumine y le dé la sabiduría para hacer las cosas de la mejor forma posible, ya que el pueblo pues tiene que estar en cuarentena y los comercios dependen de la gente. Entonces es un poquito contradictorio, pero de alguna forma pues esperamos en el nombre de Jesús salir a flote de esta situación cuanto antes. Mientras tanto, pues tendremos que seguir compartiendo la palabra de Dios por este medio, y usted alimentándose también en casa con la lectura de la palabra. Sabemos que Dios a través del Espíritu Santo irá dándoles ese deseo de conocer más de la palabra de Dios. Yo quiero esta noche hablarle acerca de dos cosas esenciales en la vida de un cristiano. Cosas que son básicas, que Jesús las enseñó y que como nuestro maestro, pues nosotros le seguimos sus pisadas, tratamos de cumplir al 100%, y quizás no podemos porque somos humanos y fallamos. Pero hay dos cosas elementales que en la vida de un cristiano pues se viven semanalmente, mensualmente, cada cierto tiempo. Debiera ser todos los días una de las dos cosas que voy a hablarle. En esta noche quiero compartirles dos puntos que son la oración y el ayuno. Oración, hace unos días había mucho afán por compartir una oración, por compartir una palabra, por compartir un texto que nos animara el alma, que nos animara el espíritu. Y poquito a poco hemos ido sintiendo que ya han bajado los mensajes cristianos, han bajado los textos bíblicos, han bajado esa preocupación por alimentar el espíritu, y se ha ido percibiendo aquello de lo que nosotros veníamos diciendo desde hace un inicio. Cuando ocurren diferentes escenarios donde la sociedad se ve presionada de una u otra forma, lo que surge al instante es agarrarse de Dios. Si usted ve cuando hay un terremoto, hay un temblor, hay un huracán, hay cualquier catástrofe natural, pues siempre uno ve que la gente busca de Dios. La gente busca acercarse a Dios de una u otra forma, en oración. El que no sabe orar se pega del que ora, el que no sabe dónde quedan los textos bíblicos apremiantes a la situación que se vive, pues los pide, los busca, dónde que se encuentra esto, dónde que se encuentra lo otro, y ahí uno nota ese interés por tener un contacto más directo posible con Dios.
y ya estamos percibiendo que se está perdiendo, ¿verdad? Esa revolución de mensajes bíblicos que atiborraron las redes sociales, que llenaron muchos celulares, que había que borrarlos porque se nos saturaba el celular. Y hemos visto cómo ha ido bajando. Ahora hay otra tendencia, ¿verdad? Entonces, el cristiano, el verdadero cristiano, no baja la guardia. El verdadero cristiano siempre comparte la palabra. El verdadero cristiano siempre ora. El cristiano ayuna. El cristiano se congrega. El cristiano lee la palabra. Obviamente no nos podemos congregar. Aunque hoy por la tarde escuchaban la noticia que posiblemente se vayan a abrir paulatinamente algunos templos para aceptar, aunque sea un 25% de la congregación que allí converge. Entonces no sabemos cuándo sea, pero mientras tanto, pues el cristiano es un deber de orar, de hablar con Dios. La oración no es nada más y nada menos que dirigirse a Dios, que dirigirse a ese ser todopoderoso, a ese ser supremo, de diferentes formas. En agradecimiento, hay una oración de gratitud. En socorro, pidiendo auxilio, hay oración de pedirle a Él, se le clama a Él, se le suplica, se le pide por otra persona, qué sé yo. La oración es una conversación con el Padre espiritual, nuestro Padre, que es Dios, que no lo vemos, no lo podemos tocar, pero Él existe y es el que sostiene el universo. Él es el que nos da a nosotros la fuerza para seguir, la salud para seguir, y nos da también respuesta a nuestros problemas, aunque pareciera mentira, aunque hay algunos que dicen que no, pero Dios es real y yo puedo testificar de cosas que le hemos pedido a ese Dios todopoderoso y nos las ha cumplido. Entonces, cuando uno abre la Biblia y se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, del versículo 5 en adelante, hay dos cosas: el ayuno y la oración. Jesús habla acerca de la oración en primera instancia en este pasaje. Primero empieza a hablar de las limosnas, empieza a hablar de la oración y sigue hablando del ayuno. Estas tres cosas son elementales, pero yo quiero hablarte de dos. Quiero hablarte de la oración y el ayuno. Si bien es cierto, uno escucha personas que le dicen a usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no le pide por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por lo que está pasando? Que a usted Dios sí lo escucha, pero Dios oye a todo aquel que le clama con un corazón sincero, con un corazón fiel a Él, un corazón de verdad atento a su palabra. Ahora vamos a ver la sugerencia, no la sugerencia, la orden que nos da Jesús al momento de orar. Mire lo que dice: cuando ores, no sea como los hipócritas. Mire por dónde empieza Jesús. Jesús siempre, en las reuniones, Jesús en la cena donde lo invitaban, Jesús a donde iba, a veces lo invitaban no porque Jesús simpatizaba con todo el mundo. Casi siempre lo invitaban para que Jesús diera alguna exposición de su palabra, de sus mensajes. A veces lo invitaban a las reuniones para tentarlo, para cuestionarlo, para criticarlo, para ver cómo salía al paso de cualquier incomodidad que le provocaba. Entonces, Jesús habla a nuestro entendimiento. Yo quiero esta noche hablarte con todo mi corazón. Y uno de los puntos donde nosotros nos hemos enfocado es que a veces la iglesia, a veces el cristiano termina practicando cosas porque lo vea en otros y no porque lo sienta hacer. Y termina repitiendo cosas que Dios realmente no le da relevancia. Por ejemplo, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas.
¿Por qué? Porque ellos aman el orar en pie. Y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Que hay una gente, y hoy quiero, de repente esto va a ayudarnos a nosotros a ser un poquito más respetuosos en cuanto a la forma o el método que usamos para ayudar a alguien, para interceder por alguien. Si bien es cierto que nosotros estamos llamados a orar por los demás, estamos llamados a orar por aquellos que necesitan oración, que necesitan ayuda, estamos llamados a bendecir a los demás de alguna u otra forma, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, se ve mucho la solidaridad con otras personas. Pero vea qué difícil es encontrar a alguien ayudando a otro que no se lleve una muestra o una prueba de que hicieron un gesto de caridad, un gesto de generosidad. Y Dios, o Jesús más bien, nos exhorta, nos reprende, nos llama la atención para que no caigamos en ese error. Dice, tú cuando ores, ora, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre para que en lo secreto Él te vea, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Présteme un poquito su atención. Somos de los que creemos que debemos ir a un templo a congregarnos porque así nos lo manda la palabra. En el libro de a los Hebreos, que está escrito en el Nuevo Testamento, dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y cuando uno acude al templo a orar, a cantar, a oír la palabra de Dios, a ver la familia en Cristo, pues todos esos detalles son necesarios, son esenciales. El orar, el cantar, levantar las manos, oír la palabra de Dios, compartir con los hermanos, eso es parte de la vida cristiana. Pero siempre hay unos que otros que tratan como de sobresalir. Yo no sé si me doy a entender. Y orar, cuando uno va al templo, debiera ser como una oración espontánea, una oración sincera de agradecimiento a Dios por permitirnos una semana más, por permitirnos una bendición más, por permitirnos llegar al templo. Es una oración sencilla. Pero casi siempre usted ve en los templos, con el respeto que se merezcan aquellos que incurren en esto, que siempre hay gente que trata de exaltarse en la oración, de hablar más fuerte que los demás, y si es posible gritar, porque algunos no se pretenden llamar la atención. Pero curiosamente ya Jesús nos advirtió de esto. Y dice que si en la sinagoga, la palabra sinagoga quiere decir una casa de oración. Mi casa puede convertirse en una casa de oración. Los judíos practicaban que donde hubiesen 10 varones o 12 varones, mínimo 10 varones, ya ahí podían reunirse y convertir esa casa en una sinagoga, en una casa de oración. Hoy día pues no lo hacemos tan comúnmente en las casas, sino que hay templos. Decimos donde nos reunimos, se escoge un lugar X específico para eso, ¿verdad? Para orar, para cantar, para predicar la palabra, y ahí llega la gente a oír la palabra. Entonces, cuando la gente va a la sinagoga, cuando la gente va al templo, cuando uno va a la casa de oración, curiosamente, hemos sido, yo tengo este punto de vista. Yo tengo que agradecer, nosotros, usted y yo tenemos que agradecerle a todas aquellas personas que nos antecedieron a nosotros para alcanzar el llevar la palabra. Nosotros fuimos alcanzados por aquellas personas que pagaron un alto precio. Pero con el respeto que se merecen, yo siento, es mi opinión personal,
siento que de alguna forma fuimos mal formados en algún aspecto, y ese aspecto es en el querer agradarle a Dios. Jesús ayunó 40 días, ahorita voy a hablar de eso, pero a veces queremos ser más que Jesús en el ayuno. Jesús oró. Cuando Jesús fue a levantar a Lázaro, llegó a la tumba, al sepulcro, y la oración de Jesús no le demoró ni 10 segundos. Fue una oración sencilla. Padre, yo oro para que la gente vea que tú y yo somos uno, pero yo sé que tú siempre me oyes. Miren la oración de Jesús. ¿Cuánto tiempo le demoró esa oración a Jesús? Y le dijo al muerto, le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate y ven fuera del sepulcro. Y el milagro fue hecho. Pero ¿cuál es el secreto? Que Jesús, delante de la gente, no oraba grandes oraciones, no gritaba para que la gente lo oyera, sino que Él se retiraba al monte a orar, y allá sí, en su parte retirada, en lo secreto, Él oraba horas. De hecho, cuando fueron al monte a orar con los discípulos, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, les dijo que oraran con ellos por lo menos 1 hora. Decimos eso porque cuando Jesús viene, los discípulos se habían dormido y Él los despierta y les dice, ¿será posible que no me pueden acompañar siquiera 1 hora orando? Lo que da a entender que Él oraba más de 1 hora. Y eso está bien cuando usted lo hace en lo secreto, cuando usted lo hace en su cámara secreta. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice que la gente que va a la sinagoga, que va a los templos, a querer que todo el mundo lo oiga, a querer ser más que los demás, con los argumentos, la elocuencia, como sea que se llame, aparentemente ellos lo que buscan, dice Jesús, no lo digo yo, es que la gente los aplauda, es ser visto por la gente. Y entonces Jesús dice que bueno, que si eso es lo que ellos buscan, pues ellos tienen su recompensa. Mire lo que dice, repito el versículo 5 y el versículo 6 del capítulo 6 del libro de Mateo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que buscan? Que los aplaudan, que los miren, que los señalen como buenos cristianos, como fieles, como esto y lo otro. Bueno, esa es la recompensa de ellos. Pero mire lo que dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Curiosamente, estamos viviendo en una época donde tenemos que estar en nuestras casas, en nuestros aposentos. Y es un buen tiempo para la oración, es un tiempo maravilloso para dedicárselo al hablar con Dios, ¿verdad? Cierra la puerta, cuando ores, cierra la puerta, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿de quién viene la recompensa? De Papá Dios. Dios es el que quiere recompensarnos y no nosotros debemos buscar la recompensa de los hombres. Lamentablemente, hemos sido el producto de voy a usar una palabra bien utilizada, una malformación espiritual. Hace mucho tiempo, harán escasos unos 7 años, 8 años, 7 años y medio por ahí. Yo recuerdo que para usted poder ministrar, para poder cantar, para poder dar la palabra de bienvenida a las personas que llegaban al templo, el pastor exigía que usted tenía que estar en oración mínimo 1 hora. O sea, usted debía orar más de 1 hora. Si el servicio empezaba a las 7 de la noche, usted tenía que llegar por tarde a las 5:45, 5:50, porque a las 6 o antes de las 6, si es posible, usted debía subir a donde estaba el cuarto de oración y demorar 1 hora hasta que él tocara la puerta y decir, ya está bueno, se cumplió la hora, para que entonces la gente o los que estábamos allí pudiéramos participar de 5 minutos dándole la bienvenida a la gente en el púlpito, o de tocar un teclado, o tocar una guitarra,
o de pararse en la puerta del templo y recibir a la gente. Eran requisitos elementales para una persona poder ser partícipe del servicio en la sinagoga o en la casa de oración o en el templo donde uno se congrega. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se practica? Y todavía hay lugares donde estoy 100% seguro que no permiten que la gente le sirva a los demás en un templo si primero no han orado una hora, hora y media. ¿Por qué razón? Porque posiblemente están copiando el método de Jesús, pero a la inversa. Jesús lo hacía en lo secreto. Jesús lo hacía apartado, donde la gente no lo veía. Y cuando Él salía al público, Él venía con la gloria de Dios. Él venía con toda la majestad de Dios, todo el poder de Dios, el respaldo de Dios. Entonces nosotros considero que debemos imitar ese punto. Orar en casa, cuando uno llega a la iglesia, cuando uno llega al templo, ya uno debe ir revestido, ¿verdad? Si es el caso del que va a servir, obvio que en el templo uno recibe gente que no sabe orar, que no ha tenido tiempo para orar en la semana, que no ha podido conversar con nuestro Dios. Entonces ellos usan ese momento para hacerlo. Pero es muy diferente al que llega cargado al templo, que necesita orar, que necesita postrarse y pedirle a Dios que le dé fuerzas nuevas. Es muy diferente al que llega buscando protagonismo en la congregación. A esa gente Jesús le llama hipócritas. Jesús le llama hipócritas. Mire que no lo digo yo, lo dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 5. Ahora bien, Él hace algo, deja un ejemplo. Cuando ores, dice, no uses vanas repeticiones. Esto es importante, porque hay gente que, caramba, yo no sé si para ustedes, por lo menos a mí me ha pasado, y yo tengo que ser sincero porque estoy delante de Dios, ante los ojos de Dios, y es obvio que uno ora, y si usted no tiene una lista, si usted no tiene una buena retentiva por las cosas que hay que orar, usted a los 10 minutos se le acabó el argumento de oración. Ya usted no tiene que hablar con Dios. Es curioso, uno tiene todo un día para hablar con uno y otra persona, pero a la hora que uno tiene que hablar con Dios, a veces uno, caramba, no lleva ni 10 minutos, ni 15 minutos, y ya uno siente que se le agotó el material, que era lo que yo venía a hablar con Papá Dios, y uno corta la oración y termina. ¿Verdad? A todos nos pasa que a veces lo que queríamos hablar con Dios, pues se cumplió el tiempo, pero ¿qué resulta? Que a veces queremos competir con el de a la par porque ese no se ha levantado de orar todavía, porque todavía está arrodillado, porque el pastor está por ahí, porque el líder está por ahí y debo cumplir con cierto tiempo de oración. Entonces, ¿qué ocurre? Entramos en esto, en hacer vanas repeticiones y quedamos repitiendo lo mismo, repite lo mismo, gloria a Dios, aleluya, sí, Padre eterno, tú, Dios, cuánto te alabo, oh Dios, tú eres grande y maravilloso, oh Dios, Dios, y quedamos en un círculo de repetición que dice Dios, pero bueno, ¿qué es lo que me vas a decir, muchacho? Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo pasé por esas hasta que entendí este principio de la oración que me lo enseña Jesús a través de la palabra. Vean lo importante que es leer la palabra de Dios. Entonces, cuando uno lo enseña como doctrina, choca y cae mal. Porque uno dice, caramba, pero ¿qué clase de cristiano es ese que nada más ora 15, 20 minutos? ¿Qué clase de cristiano? No, porque para la mente religiosa, el cristiano es el que ora 1 hora, el que ora 2 horas, el que ora 3 horas y sigue y no para, que hasta que pierden la voz, hasta que ya no hay nada de qué hablar. Pero como demoraron ahí 1 hora, bueno, ese es el buen cristiano. Pues yo discrepo con eso, pero respeto el punto de cada quien. Ahora bien, ¿qué es lo importante? No con lo que yo discrepe o lo que usted discrepe. Lo importante es lo que nos diga Jesús en la palabra. Mire lo que Él dice. Cuando ores, no uses vanas repeticiones como la gente que piensa que por su palabrería serán oídos. ¿Se da cuenta? A Dios no lo impresiona la palabrería que uno le lleve. Vamos a ver, entre usted y yo, ¿cuántos de nosotros hemos hablado con papá, su papá terrenal?
Si usted tiene una buena relación con su padre terrenal, usted llega, viejo, ¿cómo le fue? ¿Cómo está la semana? Papá, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo se siente? Papá, ¿le gustaría que le lleve algo de comer? Papá, ¿cómo está usted? Y usted entra al grano, usted va directo. Entonces, cuando uno habla con Papá Dios, se supone que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario con su muerte, Él nos abrió a nosotros el paso. Él nos abrió el camino para nosotros llegar ante el Padre y pedirle, hablarle con confianza, sin miedo a morir y no hablarle al Padre. Entonces uno llega y va como rondando, y va uno dando vueltas. Amantísimo Dios y buen Padre, tú que moras en el cielo, que hiciste los cielos, hiciste la tierra, el universo y los otros universos que se están creando, y empieza uno a adornar esa oración para llegar a donde uno va a hablar. Ya Jesús sabe todo eso, pero por toda esa palabrería no quiere decir que vamos a captar la atención de Dios. Más bien cuando oremos, dice Jesús, vea a lo que vas. Mira lo que dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tiene necesidad antes que ustedes la pidan. ¿Ve qué clase de Dios tenemos? La oración es simplemente para hacerle ver a Dios, caramba, que dependemos de Él. Pero antes de que nosotros hablemos, antes de que oremos, ya Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Y a veces no le pedimos lo que necesitamos porque en tanta palabrería sofisticada olvidamos el centro de lo que íbamos a hablar con Dios. Y yo no sé si a usted le ha pasado cuando sus chiquillos vienen a pedirle algo. Mami, y te mete la mano en la nariz, se rasca la cabeza, y te dan vuelta hasta que usted le dice, pero bueno, dime lo que me vas a decir, ¿qué es lo que quiere? O corta la conversación diciéndole, no hay plata. No hay plata, no tengo plata. Hay formas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si a Dios le pasa lo mismo con nosotros? Oye, pero me vas a decir, que cuando te lleva 10 minutos echándole pompas a Dios y con palabrería, ya Dios está quizás ahí, bueno, pero ¿qué es lo que me va a decir este hombre o esta mujer? Y ya Jesús nos dejó esto. Mira lo que dice, pues vosotros cuando oréis nos deja un modelo. Este modelo ha sido conocido a nivel mundial como la oración del Padre Nuestro, simplemente porque empieza Padre Nuestro que está en el cielo, pero no se llama así. La Biblia solamente lo deja como una oración modelo, no se llama el Padre Nuestro. Y ahí voy quizás a chocar con algunos, pero es así definitivamente. La Biblia dice que Jesús deja este modelo. Un modelo es para que usted mire la forma como acercarse al Padre. Y mire lo que Él dice. Cuando ores así empieza, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces cuando usted empieza a orar dice, Papá Dios, tú que moras en el cielo. Gracias. Bueno, es una forma de hablarlo. Pero mire lo que dice. Cuando ores, ora así, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Quiere decir que usted va honrando a Papá Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Ese venga tu reino quiere decir algo más que repetirlo. Cuando uno le dice a Dios, venga tu reino, quiere decir que usted y yo nos estamos metiendo bajo la cobertura de un gobierno. Y ese reino no es de este mundo, ese reino es fuera de este mundo. Ese reino opera fuera de este mundo. Y cuando uno dice a Dios, venga tu reino y hágase tu voluntad, no es lo que yo digo. Pero yo no sé en cuántas ceremonias usted ha repetido el Padre Nuestro. En cuántas ceremonias en su casa, de camino al trabajo. ¿Cuántas veces usted ha repetido el Padre Nuestro? ¿Cuántas veces ha hecho esta oración? Y esa oración tiene un poder cuando usted y yo reconocemos ese reino. Un reino es un gobierno, un reino es un poder de autoridad. Y cuando usted le dice, venga tu reino, usted le está diciendo, yo estoy aceptando tu gobierno, estoy aceptando tu dominio sobre mi vida.
hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y qué curioso que usted y yo decimos, hágase tu voluntad, pero no aceptamos la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Así como en el cielo decimos, mire, porque repetimos la oración de Jesús, la oración modelo. Ese es el modelo para nosotros seguirlo. Pero cuando lo repetimos por cumplir con una ceremonia, cuando estamos en un, qué sé yo, cualquier ceremonia, y hay una invocación religiosa, lo más práctico es que se haga la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Y cuando se hace, uno la repite más rápido que ligero esta oración y no hemos terminado bien cuando ya se acabó. Esto es rápido. Y se repite esa oración y se hace vana repetición. No se hace veraz, no se hace cierta en nuestra vida, porque la repetimos solamente para cumplir con un requisito. Pero cuando usted dice, venga a nosotros tu reino, significa que Él es el rey, significa que Él tiene un ejército, Él tiene un sistema de gobierno. Y cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo nadie le desobedece a Dios. En el cielo todo se hace conforme a lo que Dios dice. Entonces uno dice, hágase en la tierra como en el cielo. Pero, curiosamente, los mismos que rezamos esta oración, hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, hay como que nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Entonces, Pablo decía, el apóstol Pablo, oraré con mi espíritu, sí, pero también voy a orar con mi entendimiento. Entonces, cuando uno entiende lo que ora, cuando usted es inteligente, usted tiene un cerebro poderosísimo. Y a veces uno, cuando alguien te quiere marear con un negocio raro, uno lo analiza. Y uno dice, no, esto no me suena. Entonces, cuando usted ora, cuando yo oro, uno tiene que conectar el cerebro con la boca. Uno tiene que conectar las ideas, las palabras que voy a hablar. Entonces, si yo estoy hablando y estoy con mi cerebro conectado con mi lengua, lo que estoy hablando tiene que tener una lógica, tiene que tener concordancia. Si no, como que no encaja. Pero hay gente que aunque no encaje, pues se han acostumbrado así y así lo han dejado. Prosigo. Vosotros, dice, venga, seguimos así. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Cuando uno reconoce el reino de Dios en su vida, uno tiene derecho a pedir el pan nuestro de cada día. Dios tiene provisión para sus hijos todos los días. Que la pandemia está afectando, tranquilo, si usted es hijo de Dios y usted acepta el gobierno de Dios sobre su vida, las ordenanzas de Dios, entonces usted tiene derecho a decir, el pan de cada día, dámelo. Señor, provéeme el pan para mis hijos el día de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oiga esto. A veces decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si usted no se da cuenta, esa oración, esa frase, o sea, esa oración, esa frase, tiene una llave. Nosotros queremos que Dios nos perdone, pero ¿cómo nos va a perdonar Dios? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo sé que mucha gente estará contenta porque el Ministerio de Salud dice que en las iglesias se va a prohibir darse el saludo de paz. Porque así me voy por acá y no saludo a nadie. Porque a veces hasta en los templos somos hipócritas. Y perdóname que se lo diga. Pero la gente se da el saludo de la paz porque ve a otros que se lo están dando y no quieren quedar mal. Pero se lo dan ahí como la puntita de los dedos nada más, así para salir del paso. ¿Y cómo pretendemos que Dios perdone nuestros pecados si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, aquellos que nos han agredido? Y la condición para que Dios perdone, miren lo que dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Cuánto nosotros estamos en deuda con Dios? Yo estoy en deuda con Dios.
Y para que Dios me perdone, dice que la condición es como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino. No nos metas en tentación. ¿Cuánta gente ora antes de ir para un baile, hermano? Y no estoy criticando el baile. ¿Cuánta gente ora antes de salir para la calle a buscar el peligro? ¿Cuánta hora dice, y Dios, no me metas en tentación, líbrame del mal? ¿Qué líbrame del mal? Si Dios no quiere mal para nadie, somos nosotros los que a veces vamos directo al mal. Su mamá le dice, no lo haga, y usted va. Dios, papá Dios también nos dice a nosotros, no lo haga, y nosotros vamos. Entonces, Dios quiere librarnos del mal, pero somos nosotros los que buscamos el mal muchas veces. Entonces, cuando nos viene el mal sobre nuestra vida, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Dios? Hace unos días, hace unos meses atrás, veía un video donde alguien decía, damos gracias a Dios, los que me miran de otros países, los que me miran de otras provincias. Nosotros tenemos el lugar donde predicamos, donde estamos trabajando, es Dolega. Y Dolega por años ha sido conocido como la cuna, o sea, la cuna de la fiesta del carnaval. Y por años también sabemos que han habido líderes religiosos, que han habido pastores, que han habido iglesias completas orando para que el carnaval baje y las familias se unen. Porque quizás usted no lo ve así de esa perspectiva, porque esta fiesta carnestolesca, todo lo que concentra es perdición. Todo lo que concentra voy a enumerar algunas: droga, licor, inmoralidad sexual. Lo que trae es perdición. ¿Cuántos matrimonios se desbaratan después de 6 días de carnaval? ¿Cuántas jovencitas quedan embarazadas después de 6 días de carnaval o de 5 días? ¿Cuántos hogares quedan enlutados después de estas actividades? Y curiosamente, también sabemos que hay personas que le dan gracias a Dios porque el carnaval florece por Dios. ¿Usted cree que Dios va a estar contento con una actividad donde hay todo lo que le estoy hablando? Dios no. Entonces hay gente que dice, líbrame del mal, y le dan gracias a Dios por los carnavales o por la fiesta que sea. Yo no estoy en contra de la forma de divertirse que usted coja. Por eso Dios nos dejó a nosotros libre albedrío. Lo que quiero decirle es que cuando usted ora a Dios, no seamos hipócritas, dice Jesús. No seamos hipócritas, porque pretendemos que vamos a tener una vida de desenfreno y que al final de ese desenfreno voy a orar para que Dios me perdone y yo con una crucecita de ceniza me quito todos los pecados y todas las cosas malas que he hecho y sigo haciendo lo mismo. Eso no encaja con un verdadero cristiano. Perdóneme que se lo diga. No encaja. No encaja. Entonces, cuando tú conoces eso, ¿sabe qué me dice? Cuando conoces la palabra, ¿sabe qué me dice Jesús? Que si yo sigo en esa mala práctica, me convierto en un hipócrita porque voy delante de los ojos de Dios pidiéndole, suplicándole, orándole. No me metas en tentación, pero soy yo el que voy a la tentación, soy yo el que la busco. Y las redes sociales aplaudiendo que gracias a Dios nuevamente el carnaval de Dolega floreció. ¿Cómo que gracias a Dios? No, eso no encaja con un Dios que quiere paz para su pueblo, con un Dios que quiere tranquilidad en los hogares, con un Dios que quiere hogares, matrimonios unidos, hijos fuera de la violencia, jovencitas llegando castas al matrimonio. Dios no encaja con eso. Pero como la boca se hizo para hablar y todo aquel que pueda abrirla y decir lo que sea, pues Dios no va a venir y cerrarse. La gente es libre para hablar. Pero somos nosotros los que conocemos la palabra, los que tenemos que decirle a la gente lo que es blanco y lo que es rojo, lo que es negro y lo que es azul. Las cosas se dicen como son. Y por eso sé que muchas veces caemos mal, pero es así de sencillo. Y mire lo que dice. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder,
Tuyo es la gloria por todos los siglos. Amén. La palabra amén significa que así sea o así es. Entonces, una vez que uno hace esta oración, uno se da cuenta que le está entregando a Cristo, le está entregando a Dios el poder, la gloria, el reino, todo le pertenece a Él y que somos nosotros simplemente quienes debemos sujetarnos a lo que Él diga. Amén. Continuamos, ya estamos en la recta final. La mayoría de las personas que se congregan en el Centro Victoria saben que nos hemos enfocado más que todo en aprender de la palabra. Yo creo que no hay nada como aprender de la palabra. Hace unos días, voy a decir esto con mucha responsabilidad, sin deseo de ofender a nadie, esa es la palabra, sin deseo de ofender a nadie, pero hace un día tenía una conversación con un grupo de amigos y uno de ellos decía, yo creo que lo que le hace falta a la iglesia es que hayan más milagros. Porque si no hay milagro, la gente no viene a la iglesia. El mundo no ve los milagros y los milagros son los que traen a la gente a la iglesia. Entonces, yo decía, oiga, qué interesante, pero discrepo con usted. No estoy de acuerdo con usted. Usted es mi amigo, mi hermano, pero yo discrepo con usted en esa opinión. ¿Y por qué razón? Porque es sencillo entenderlo. Cuando uno trae el mundo, vamos a ver si me explico bien. Cuando yo me gano a alguien para Cristo, por medio de una señal, por medio de un milagro, por medio de lo que sea, ¿qué resulta peligroso en eso? No está mal, está bien. Pero usted tendría que de algún modo tener milagros toda la semana, señales todos los meses o toda la semana, para poder que esa persona permanezca congregándose como un verdadero cristiano. Y Jesús dice en su palabra, cuando Él caminaba, haciendo milagros y sanando enfermos, haciendo maravillas y predicando la palabra, dijo, en un momento se vio acorralado por una gente y dice, Jesús, ¿por qué usted no nos hace un milagro? Y así nosotros creemos. Oiga, pero Jesús cada rato hacía milagros. Y todavía ellos, para probarlo, le dijeron, si usted nos hace otro milagro, usted nos hace alguna señal, nosotros vamos a convertirnos en cristianos. Y Jesús le dijo, la generación adúltera, malvada y perversa es la que demanda señales. Por eso dice, bienaventurados somos los que creemos sin haber visto, sino por medio de la fe. Y dijo, la única señal que les voy a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás, que así como tuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así también estará el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, cuando uno se gana el mundo, amigo que me ves en esta noche, hermano que me ves, con la palabra no va a escasear. Aquí hay palabra para los 365 días del año. Y va a haber un corazón sediento de palabra y va a haber palabra para él. Pero los milagros no son todos los días tangiblemente como el mundo los quiere ver. Yo sé que todos los días hay milagros, porque todos los días nos levantamos porque somos producto de un milagro de Dios. Todos los días hay miles de milagros que hace el Señor en la humanidad, pero el mundo no los ve así. Entonces, cuando la gente quiere ver milagros, quiere ver a un paralítico levantarse, quiere ver un mudo que habla, quiere ver que el que tenía problemas con la familia se reconcilió y es una señal de parte de Dios, sí, son buenas. Pero eso no ocurre todos los días tangiblemente, pero la palabra está todos los días. Amén. Entonces, la gente que me conoce sabe que nos enfocamos más en la enseñanza de la palabra, en llevar a la gente a entender la palabra, porque de nada sirve tener 40 minutos de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y usted al final del sermón, usted dice, pues bueno, no lo entendí, ahí más o menos, pero no, lo que nosotros procuramos es que la gente entienda lo que escucha. Y a veces nos detenemos en algunas cosas y le damos para atrás y le damos para adelante porque sentimos que falta llegar.
y por esa razón algunos discrepan con nosotros y piensan pues que en Centro Victoria no adoramos a Dios como debe ser, que esto y lo otro, que nos hace falta aquello. No importa. Siempre habrá gente que discrepe con la buena enseñanza. Gracias a Dios hemos visto el respaldo de Dios y la enseñanza que Dios nos ha dado, la línea que Dios nos ha dado a nosotros es enseñar la palabra de Dios, y en eso nos hemos enfocado. Hay otro punto en el que Jesús habla que es elemental, es el ayuno. Jesús ayunó 40 días. Ese es el ayuno registrado en la Biblia, que Jesús, después que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga esto. Y hay gente que yo no sé, y no digo que el ayuno es malo, no, el ayuno es bueno. El ayuno es necesario porque los judíos básicamente practicaban el ayuno 2 veces a la semana por cuestiones de salud, para purificar su cuerpo, qué sé yo. Pero aparte tenía una connotación espiritual poderosa. De alguna forma hay un secreto allí que quizás nosotros con nuestra mente no logremos entenderlo a cabalidad, pero es un misterio, ¿verdad? Y Jesús mismo estableció que hay cosas que no se van a lograr si no es con estos dos elementos, con ayuno y oración. Entonces el ayuno es parte de la vida de nosotros. Sería bueno que usted, si no lo hace, practique esta semana que empieza el domingo. Escoja un día. Puede ser el domingo que está en casa si usted trabaja, o ahora que no trabaja, vamos a decir, fuera de casa toda la semana, agarre un día y ayune. Limítese de comer en la mañana y vea si puede aguantar pasar el mediodía y posiblemente llegue hasta las 2, 3 de la tarde y dedique ese tiempo a la lectura de la palabra, a la oración, y usted va a notar algo diferente. Va a darse cuenta de que en medio de ese tiempo usted va a recibir de parte de Dios, obviamente, parte del Espíritu Santo, una capacidad de asimilar la palabra, porque ha dedicado su cuerpo, su mente, su espíritu enfocado en esto, y el Espíritu Santo te va a fortalecer y te va a traer más revelación de la palabra. Es lo que yo he podido experimentar. Pero Jesús decía, porque le llevaron a un muchacho endemoniado para que lo liberaran los discípulos. Jesús andaba por otro lado, andaba por el monte de la Transfiguración. Allá andaba con otros discípulos, y cuando él viene llegando, los discípulos están ahí con el alboroto, que tratan de echarle el demonio fuera al muchacho y no pueden. Y el papá del muchacho se le acerca a Jesús y le dice: mire, hace rato están luchando con el muchacho y no pueden, se lo trae a tu discípulo, pero no han podido. Entonces Jesús dice una frase que algunos la han interpretado que Jesús se la dijo al padre de familia, pero no, Jesús se la dijo a los discípulos. Y dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Y le dijo al muchacho, al Señor, tráeme el muchacho acá, y le habló al demonio y salió. Y entonces los discípulos después, cuando estaban en casa, le dijeron: maestro, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo: porque hay géneros que no salen sino con ayuno y oración. Entonces el ayuno es indispensable en nuestra vida. Ahora bien, para los que practicamos el ayuno, en el versículo 16, hay vamos a decir, una orden que Jesús da. Dice: cuando ayunes, no seáis austeros, como los hipócritas. Nuevamente trae a colación la misma palabra, los hipócritas. Dice: ¿por qué? Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. No sé si a usted le ha pasado, pero se ha encontrado con una persona que dice: tengo una semana en ayuno, hoy ando ayunando, y ponen esa cara de sufrimiento para que la gente vea que andan en ayuno. Cuando uno ayuna, dice, y hace ese tipo de actitud, o pone ese tipo de ese sufrimiento, y que la gente vea que yo sí soy espiritual porque llevo 15 días de ayuno, llevo 20 días de ayuno, y uno pone esa cara,
dice que nos convertimos en hipócritas. ¿Por qué? Porque dice que ellos demudan su rostro, cambian sus facciones, un sufrimiento, una cosa, para mostrar a los hombres que están ayunando. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Sin embargo, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, ¿qué dice? Báñate, mójate la cabeza, peínate bien, ponte gel, unge tu cabeza y lávate el rostro, que la gente no vea que andas ayunando. Para mostrar a los hombres, ¿qué dice? Para no mostrar a los hombres que andas en ayunas. ¿Vio cómo enseña Jesús de diferente? ¿Ve cómo enseña la gente hoy día? Contrasta con lo que Jesús enseña. Hermano, que vamos a meternos en 13, en 14, en 20, en 40 días de ayuno. Y eso hay que, hermano, hacerle publicidad y cuánta cosa. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el diablo se lo devora. Ahí empieza. Y la gente, caramba, entra en un pánico y entra en la onda del ayuno y la oración. Pero no porque lo sienten, sino porque hay otros que lo están motivando a hacerlo. Porque son infundidos producto de una mala enseñanza. Cuando uno ayuna, dice que uno debe hacerlo sin que los demás se den cuenta. Obvio, cuando uno lo promueve en los centros o los templos, es obvio que la gente se va a dar cuenta que está en ayuno. Pero cuando usted viene para la casa, no pasa a saludar a la hermana y decirle, vieras que el ayuno, ando debilito porque tengo 3 días de ayuno. No, dice que eso lo hacen los hipócritas porque andan buscando aplauso de la gente. Tú cuando oras, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Vea qué interesante. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué diferente cuando hay un corazón humilde, que en la casa dispone un tiempo para ayunar, que si lo dispone para hacerlo en la iglesia nadie se da cuenta que anda en ayuno. En la iglesia tenía una persona hace mucho tiempo que le molestaba casi siempre en todas las congregaciones, la mayoría de las iglesias, pues se levantan con actividades de venta de frituras, de tamales, de arroz con pollo, esto y lo otro, para comprar cemento, una hoja de zinc, qué sé yo. Casi todas las iglesias han tenido esa historia difícil. Y hace mucho tiempo a la iglesia llegó un varón que quería que quitáramos la cocina de la iglesia, porque los jóvenes o las hermanas se ponían a hacer desayuno para los que llegaban con deseo de comerse un desayuno o de almuerzo para los que querían comprar almuerzo y no iba a cocinar la casa. Ese olor le molestaba porque él todos los domingos venía en ayuno a la iglesia, pastor, y eso es una falta de respeto para los que venimos en ayuno. Hermano, falta de respeto es esa actitud prepotente de hacerle ver a los demás que son poca cosa y que ellos sí con su ayuno están siendo más espirituales. La Biblia dice que la forma de conocer el buen árbol, la buena planta, es por el fruto. Entonces después que uno ve los frutos, entonces dice, este era un buen árbol. Pero si no hay buen fruto ahí, hermano, son hojarasca, son heno, son hierba, dice la palabra. Cada obra de esa va a ser probada por fuego. Entonces, muchas veces nos enfocamos en impresionar al hombre y no a Dios. Y aunque quiera impresionar a Dios no lo impresiona nada. Dios no lo impresiona, dice Jesús, ni el montón de palabras, ni las vanas repeticiones, ni aquellos que pretenden impresionar con una cara afligida porque han estado ayunando. Dice que lo que hagamos en lo secreto, Él nos lo recompensará en público. Ahí le dejo esta pequeña reflexión esta noche y esperando en Dios que sirva para ti, para los tuyos, y que no sientas que es algo que es personal,
sino que Jesús lo estableció así y que quizás muchas veces no logramos el objetivo. De nada sirve ayunar tanto tiempo. Vamos a hacer el ayuno de Daniel, dice la gente. ¿El ayuno de quién? De Daniel. Bueno, Daniel ayunó 21 días porque estaba esperando una respuesta de Dios. Y él dijo que hasta que no viniera la respuesta, no paraba el ayuno. Y cuando apareció el ángel le dijo, desde el día que dispusiste tu corazón de hacer la petición a Dios, yo fui enviado a traerte la solución. Pero se me opuso el príncipe de Persia en el camino. Y tuvo Dios que mandar a otro ángel, un ángel más poderoso, para que me ayudara en la batalla. Pero aquí está tu respuesta. ¿Cuántos de los que hoy se afanan por los ayunos? Voy a ayunar por esto. 2 días no ven la respuesta y sueltan el ayuno. 1 día y no ven la respuesta y sueltan el ayuno. ¿Por qué no se aferran a ayunar como Daniel? Hasta que yo no vea esa respuesta, no paro el ayuno. Porque si Dios no responde eso en 1 mes, 2 meses, 3 meses, vas a aguantar hambre todos los 3 meses. Pero eso nos denota a nosotros que solamente a veces imitamos cosas. El ayuno de Esther, 3 días con alimentos, fruta y esto y lo otro. El ayuno de Jesús, 40 días. ¿Saben? Porque Jesús fue llevado al desierto a ayunar 40 días, dice la palabra, para que fuera tentado. Entonces, si tú te metes en un ayuno, ¿qué vas a recibir? ¿Pruebas? No quiere decir que no es parte del proceso del cristiano. Pero si vienen, entonces párate en la brecha y para adelante con Cristo. No retrocedas. Claro que sí. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final. Agradecido con usted por el tiempo que dispone para escuchar una porción de la palabra. Y quiero enviarle un saludo a una persona muy especial. Dijimos la semana pasada que cualquiera que deseara algún seguimiento con la palabra de Dios, que necesitara oración, nos lo puede hacer al privado y nosotros lo hacemos. Ya obtuvimos una persona en David que quiere un discipulado porque apenas pueda, quiere bautizarse. Dice que empezó a vernos por este canal y tomó la decisión de reconciliarse con el Señor. Y yo quiero pues agradecer a Dios por esa persona y la hemos tenido en oración y estamos ya a punto de comunicarnos con ella para entregar un material para lo que son discipulados para los primeros convertidos. Y quiero decirle que estamos anuentes. Si usted quiere crecer un poquito más en la palabra de Dios y cree que le podemos bendecir con la palabra de Dios, lo vamos a hacer. Esa persona pues la tengo ahí en el anonimato, no quiero revelar su nombre, no me ha dado permiso. Tengo otra persona a la cual estimo mucho y es un tío, mi tío Gamaliel. Mi tío Gamaliel es hermano de mi madre y estaba escribiéndome, diciéndome que desea nutrirse de la palabra, quiere reconciliarse con el Señor. Dios ha puesto en su corazón el predicar la palabra y para mí es una bendición. Es muy grande saber esto, tío. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, porque él fue uno de los que nos ayudó a mi mamá y a mis hermanos a conocer el camino del Señor. Él reconoce que se apartó del Señor, pero que él dice que es tiempo de volver a la senda. Entonces, estamos ayudando también ahí en esa parte, y así como ellos que desean hacerlo, si usted que nos ve en casa, ahí no se ha reportado ni nada, pero le interesa conocer un poquito más de la palabra de Dios, estamos anuentes para ayudarle. Escríbanos a nuestro WhatsApp 6724-9950 y ahí vamos a estar para colaborarle con mucho gusto. Dios me los bendiga, será hasta el próximo viernes si así Dios nos lo permite, y que tengan una excelente semana, que la paz de Dios esté con todos ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Saludos.